Llegó a pie, 2 maletas viejas en las manos, el vestido oscuro, el cabello suelto sobre los hombros, y un corazón que le pesaba más que todo lo que cargaba en aquellas 2 maletas. Frente a ella el rancho, en silencio, olvidado, dejado por el tiempo. Era como esas casas a las que ya nadie llega. El mundo se había olvidado del camino. Del otro lado, una cerca vieja de madera. Y detrás, mirándola, una vaca flaca con su cría chiquita. Esos ojos grandes y oscuros del corral, como si supieran que en todo el mundo no había aparecido nadie más que ella para ellos. Solamente ella. Nadie creía que se fuera a quedar. Ni ella misma sabía. Pero la vida, mi gente, a veces no pregunta. Da nada más un principio. Y lo que uno hace con ese principio termina diciendo quién es uno. Si lo que le voy a contar le tocó algo adentro, deje su like ahorita y quédese hasta el último momento, porque lo que esta mujer construyó con las manos y con su modo de no soltar nunca lo que agarraba, se queda con uno por mucho tiempo. Suscríbase aquí, en Cuentos de Otros Tiempos. Active la campanita, para no perderse lo que viene, y cuénteme en los comentarios desde qué lugar del campo me está escuchando ahora mismo, porque me gusta saber por dónde caminan estas palabras cuando salen de aquí. Ahora sí, mi gente, vamos al principio. En los pueblos del campo, en otros tiempos, cosas como estas se contaban entre el agua y los caminos de tierra, en el corredor de los ranchos, cuando bajaba el sol, y ahí, con un té caliente entre las manos, la gente se sentaba a recordar lo que la vida había hecho con quien jamás se lo esperaba. El papel del muerto se había leído una tarde de jueves, en una sala pequeña, en uno de esos cuartos donde la gente va a escuchar lo que dejaron los muertos por escrito. Sillas de paja, una ventana que no cerraba bien. Marcelina estaba sentada con la espalda a esa ventana. Llevaba el mismo vestido oscuro de siempre, porque hacía poco que se había muerto un viejo de su familia. Y escuchó su propio nombre salir de la boca del hombre que leía el papel con la misma sorpresa con la que se escucha un ruido grande caído del cielo en un día sin nubes. Para ella era el rancho. No para los hijos de Aurelia, una hermana de su madre, que estaban sentados al otro lado de la sala con la cara de quien ya tenía bien pensado lo que iba a hacer antes de que se terminara de leer el papel. Ni para los otros de la familia, los que aparecían en las comidas familiares de los domingos con esa sonrisa abierta de quien espera la cosecha sin haber puesto la semilla. Para ella, para Marcelina, que había visto al viejo Casimiro, un viejo suyo de la familia, unas 4 veces en la vida, y que de esas 4, en una sola había cruzado con él más de unas palabras rápidas, las de cuando uno llega y las de cuando uno se va. Don Casimiro era hombre de pocas palabras y mucha tierra. Joven, todavía sin hijos, se le había muerto la mujer, y los años que vinieron después, los pasó solo en aquel rancho lejos del pueblo, solo con el trabajo, solo con los animales, y con un silencio que con el tiempo se le tuvo que volver demasiado pesado para una sola persona. La familia lo visitaba poco, una vez al año cuando el año se cerraba, con esa costumbre del que va porque le toca y no porque uno quiere. Lo demás del año nada. De aquellas 4 veces, Marcelina había ido al rancho de él una sola vez. Era una niña de unos 10 años. La había llevado su madre. No fue más que una tarde. De aquel hombre recordaba pocas cosas. Era alto, el pelo de la cara canoso, las manos ásperas, con callos como hechas de tierra seca. La había llevado al fondo del patio para que viera un árbol de guayaba que daba ahí, y le había dicho, con esa tranquilidad de quien no espera que el otro entienda en el momento, que lo que se come del árbol, cuando es bueno, tarda más en hacerse. Pero después uno siente que mereció esperar. Marcelina había guardado aquello adentro, del modo en que una niña guarda las cosas que todavía no entiende, pero siente, sin saber bien cómo, que un día las va a necesitar. Cuando aquel hombre terminó de leer todo lo que había en el papel, el silencio que se sentó en la sala era de los que pesan. Aurelia estaba sentada cerca, a unos pasos. Llevaba algo oscuro al cuello. Tenía el bolso cerrado y firme sobre el regazo. Giró la cara despacio hacia Marcelina, una forma de mirar sin abrir la boca. De esas formas que no necesitan voz, porque la cara hace el trabajo entero. Decía sin decir nada que aquello no se había terminado ahí, que lo que faltaba hablarse iba a hablarse, en esa misma sala o en otro lugar, más temprano o más tarde, pero iba a pasar. Marcelina no movió los ojos, esperó a que el silencio se acomodara en la sala. Agradeció con esa voz firme y tranquila que había aprendido a sacar cuando por dentro le hervía la furia. Dobló el papel con cuidado,
el que le tocaba a ella, y salió por la puerta antes de que alguno de los que estaban ahí encontrara las palabras justas para empezar algo malo en aquel cuarto chiquito donde todo se escuchaba. Afuera el sol pegaba fuerte sobre el camino de piedras. Marcelina se detuvo, acomodó el bolso debajo del brazo, agarrándolo más firme, y se quedó parada un momento, solamente dejando que el aire entrara y saliera del pecho. Lo que sentía adentro era difícil de nombrar. No era alegría, porque recibir un lugar que casi no conocía y que seguro estaba dejado por el tiempo, no tenía nada que diera alegría. Y miedo, no era. Miedo de lo que venía sin saber bien que venía. Eso lo conocía ella demasiado bien. Había vivido con él los meses que siguieron a la muerte de Bernabé. Era otra cosa. Más chiquita y más grande al mismo tiempo. Era lo que se siente cuando alguien le dice a uno hacia dónde ir, justo cuando uno ya no tenía hacia dónde. Si conoces a alguien que ahorita está viviendo algo así, mi gente, alguien a quien la vida le sacó casi todo, y de pronto le abrió una puerta donde uno ni siquiera había llamado, mándale lo que estás escuchando. A esa persona, porque a veces uno se cree solo en su pedazo del camino, y no sabe que del otro lado hay alguien más caminando con la misma maleta en la mano. Bernabé se le había muerto hacía un poco más de un año. No llevaban ni 2 años de casados. Recién acomodados en una vida chiquita, pero de ellos, y se le fue así. Una noche de mucha lluvia, el camino lleno de lodo, un pedazo del camino que todos los del lugar conocían bien y al que todos le tenían respeto. Pero esa noche, ese pedazo le hizo daño hasta al que iba con cuidado. La carga que él llevaba se le salió de las manos. Fue rápido, dijo la gente que lo encontró. Marcelina jamás supo si aquello lo decían para no hacerle más daño, o si era cierto. Y con los meses, ya le daba lo mismo. Lo que quedó fue ella. 27 años, sin hijos, sin casa de ella, y por dentro, un dolor del que ya no se hablaba en aquella casa. La madre del marido se lo había dejado sentir, sin decirlo con la boca, a partir del primer mes. La casa en la que vivían era de los suyos, no de ella. Y quedó claro, sin que nadie lo dijera fuerte, que ahí ya no era su lugar. Agarró las 2 maletas con las que había llegado el día que se casó, más algunas cosas chiquitas que había juntado en aquellos pocos meses de vida con él, y se fue, sin gritos, sin esa despedida lenta de quien quiere quedarse. Volver a la casa de los padres fue lo primero que se le pasó por la cabeza. De esas ideas que llegan antes de que uno alcance a pensar bien, pero entre ella y los padres había cosas que el haberse casado había abierto todavía más. Nada de gritos, nada de palabras grandes, solamente ese silencio que crece despacio cuando 2 formas de ver el mundo no se alcanzan. Les mandó una carta. Decía que estaba bien y que necesitaba tiempo. Lo que le contestaron vino corto, frío. Se quedó unos meses en un cuarto barato que le rentaban por poco dinero. Arreglaba ropa para los demás, lavaba ropa de otros para afuera de la casa, iba juntando lo poquito que podía. Esperaba sin saber bien qué cosa esperaba. Y entonces llegó lo de don Casimiro, y con él, un hacia dónde ir, que ella no había pedido, pero que llegó justo en la hora en que más le hacía falta. Para llegar al rancho fueron casi 3 horas de camino. La última, montada en un camión viejo de carga, de esos que suben las veredas de lodo con la calma del que ya no tiene prisa. El hombre que llevaba el camión era callado, sombrero de paja, y el sonido de adentro del camión apagado. Marcelina lo agradeció por dentro, porque no quería contarle a nadie lo que le había pasado. La bajó donde se juntaban los caminos. Le señaló con la cabeza, sin hablar mucho, hacia el lado por donde quedaba la casa del viejo. Se llegaba por la vereda del lado derecho, unos 20 minutos a pie, por en medio del monte abierto. Marcelina se quedó parada al borde mientras el camión se iba y se perdía allá donde el camino se cerraba, levantando esa nube de tierra que el campo conoce bien. Esperó a que la tierra bajara antes de agarrar las maletas y empezar a caminar. Anduvo aquellos 20 minutos con el sol todavía pegando fuerte, y las 2 maletas le pesaban de modos distintos. La grande le jalaba el hombro de un lado, hacia abajo. La chiquita le pegaba contra la pierna a cada paso. La vereda era chiquita, hierba alta y seca a los 2 lados, y piedras sueltas en medio, que pedían cuidado a cada momento. El monte de alrededor estaba lleno, pero no cerrado. Dejaba entrar la luz, dejaba pasar el aire, y arriba, en lo alto del monte, había unos animales del campo cantando, de esos que ella no sabía nombrar. En otros tiempos aquello le habría parecido bonito.
Aquella tarde era nada más el pedazo de camino que le faltaba andar, antes de poder dejar las maletas en el suelo. Cuando la casa apareció al final del camino, Marcelina se detuvo. Sin prisa, se quedó mirando. Era una casa de tierra. El techo, caído por un lado, las paredes, con tantos pedazos sueltos por afuera, que parecían viejas heridas que nadie había curado. El patio de adelante, lleno de hierba alta, y el portón de madera, ese por donde uno entra al rancho, estaba caído de lado, como si hacía mucho hubiera dejado de hacer su trabajo. No era lo que esperaba, pero en el fondo no había esperado nada. Lo cierto es que era difícil mirar aquello, y le hizo falta un momento, ahí parada, para dejar que la casa entrara despacio adentro de ella, antes de dar el paso siguiente, y entonces lo escuchó. Primero un sonido bajo y largo, de esos que salen del fondo del cuerpo de un animal, cuando hay algo guardado adentro que no se puede soltar. Después, otro sonido más chiquito, casi como una pregunta. Marcelina giró la cabeza despacio hacia donde venía aquello, y ahí del otro lado de una cerca chiquita que separaba el patio del corral, estaba la vaca. Flaca, tan flaca, que la piel se le pegaba a la espalda, lo de donde sale la leche, pesado y caído. Y al lado de ella, una cría que acababa de venir al mundo, todavía con el pelo pegado al cuerpo, así como están los animales chiquitos cuando salen al mundo, mirando a la mujer extraña, con esos ojos grandes y tristes que todavía no saben si lo que ven es algo malo o es algo bueno. Y Marcelina entendió, sin que nadie se lo dijera, que en aquel rancho hacía tiempo nadie miraba a aquellos animales con cuidado suficiente como para darse cuenta de que la vaca había tenido cría, y que ahora estaba ahí, flaca, con dolor, una cría al lado, y ninguna persona en el mundo que viniera a ver lo que había que hacer. Se quedó un momento del lado de afuera de la cerca, los brazos sobre la madera vieja, mirando a los dos animales. La vaca la miró con esos ojos grandes y oscuros que tienen los animales del campo. No huyó, no se acercó tampoco. Solamente se quedó ahí, con esa calma cansada del que aprendió a esperar sin esperar nada. La cría miró desde atrás de las patas de la madre, los ojos abiertos, todo el cuerpo despierto. Marcelina no sabía ordeñar. Nunca lo había hecho, nunca le había hecho falta hacerlo. Pero ya era demasiado tarde para ir a buscar ayuda a ningún lado. Y la vaca tenía dolor. Tomó aire. Abrió la cerca despacio, para no asustar a los animales. Entró. Y se fue acercando con pasos lentos, las manos abiertas adelante del cuerpo. La vaca bajó la cabeza y olió la mano abierta de Marcelina, con ese modo frío del que primero mira con cuidado antes de aceptar, que tienen los animales del campo. La cría dio un paso para atrás y se quedó mirando. Marcelina se quedó sin moverse. Dejó que la vaca la oliera, y pensó que había empezado días mucho peores que aquel. Algo era cierto. Ahí, en aquel rancho, había vida. Había prisa por hacer algo, y había de un modo extraño y callado, alguien que la necesitaba a ella. La primera vez que ordeñó fue larga, le salió mal, y casi no salió leche. Marcelina se sentó sobre una cubeta vieja, puesta boca abajo, al lado de la vaca, y un buen tiempo se quedó nada más mirando aquello pesado y caído de donde tenía que sacar la leche, sin saber por dónde empezar. Había visto ordeñar de lejos una vez, cuando era niña, en la casa de una vecina, ahí cerca de donde su madre arreglaba ropa para los demás. Pero ver de lejos no es lo mismo que saber, y las manos de ella no tenían memoria de aquel movimiento. Probó con la mano entera, y la vaca se hizo a un lado, no le gustó. Probó solamente con los dedos, y no salió nada. Probó apretando más fuerte, y la vaca giró la cabeza despacio, como diciéndole que algo no estaba bien hecho. Marcelina se detuvo, tomó aire, se limpió las manos en el delantal viejo que había sacado de la maleta antes de empezar, y volvió a probar, esta vez con menos miedo, y con más calma. Apretó desde arriba hacia abajo, despacio, casi como pidiéndole a la vaca, y un chorrito blanco y tibio cayó dentro de la cubeta, con un sonido tan bajo, que Marcelina lo sintió más con el pecho que con la cabeza. Después otro chorrito, después otro. La vaca se quedó sin moverse, y por un momento, ahí, en aquel corral con las maderas viejas, con el sol bajando del otro lado, y la cría esperando a un paso de ella con esa calma cerrada que tienen los animales que acababan de venir al mundo, Marcelina sintió en el pecho algo que hacía mucho tiempo no había sentido. Era la sensación de estar haciendo algo, por chiquito que fuera,
que el mundo necesitaba que ella hiciera. Sacó un poco de leche. No fue mucha, pero algo había sacado. Las manos le quedaron temblando. Pero después la cría tomó la leche con esa manera firme y chiquita que tienen los animales que acababan de venir al mundo. Empujaba con la cabeza el lugar de donde salía la leche, hasta que la leche bajó, y el animal grande se quedó más tranquilo después de aquello. El sonido bajo de prisa que salía del cuerpo del animal se fue apagando despacio. Y en su lugar quedó un silencio contento que Marcelina escuchó desde la ventana antes de quedarse dormida. No fue una victoria grande. No, era nada más un poco de leche en la cubeta y una cría que había podido tomar. Pero a veces, las victorias chiquitas son las que mantienen a la gente de pie cuando todo lo demás se le está cayendo. Cuando entró a la casa, con la luz que ya casi se iba, lo primero que hizo fue caminar despacio por dentro, mirando cada lado, como hace cualquiera que se da cuenta de lo que tiene y de lo que le falta. Lo que faltaba era mucho. El techo, partido en un lado, dejaba ver un pedazo de cielo oscuro, y si llovía antes de que aquello se arreglara, la cama no se iba a quedar seca. La pared del fondo tenía una grieta larga, por donde el aire entraba sin que nada lo parara. El lugar de la cocina donde se prende la leña pedía que lo limpiaran antes de servir para nada, porque había algo arriba, hecho por algún animal del campo, tapando por donde tenía que salir el aire al prender. Aquello Marcelina lo descubrió cuando trató de prenderlo. El cuarto se le llenó de aire negro en pocos segundos. Tuvo que abrir las dos ventanas, después la puerta, y salió ella misma para afuera, sin poder respirar bien, esperando que el aire de adentro se calmara. El agua venía de un pozo no muy grande, en un lado del patio, con una vieja madera redonda, de esas que se usaban antes para sacar agua, y una cubeta vieja amarrada con una tira vieja y gruesa, de las que aguantan, que pedía cambio antes de soltarse en mala hora. Había trabajo para semanas, quizá para meses, y ella estaba sola, sin saber nada del campo, sin más cosas para trabajar que una cosa vieja, de las que se usan para mover la tierra, apoyada de afuera contra la pared, y con el dinero que traía en el bolso, como única cosa con la que contar mientras el rancho no diera nada. Pero también estaba lo que sí había, la casa, de pie. Y eso no era poco. El pozo, con agua, sucia, sí, pero ahí estaba. El lugar de prender la leña a pesar de lo que había arriba tapando, parecía que iba a poder servir, con algo de trabajo, lo que era un pequeño pedazo de tierra para poner semillas que se le había alcanzado a ver al fondo del patio, lleno de hierba pero todavía vivo. Tenía un árbol grande de guayaba, otro árbol de fruta amarilla, y lo que parecían dos árboles más, de esos que dan una fruta chiquita y dulce del campo. Todos con cosas para comer todavía pegadas, colgando, esperando a alguien que viniera a ocuparse. Y estaban la vaca y la cría, que aquella primera noche Marcelina los había dejado en el corral, después de aquella primera vez en que sacó leche, mal, que le había dado más furia que leche, pero que le había dado leche al final. Barrió el piso con una rama vieja para barrer, que encontró apoyada atrás de la puerta. Sacudió el colchón de paja, doblado sobre la cama de madera. Abrió la ventana, para que el aire de la noche entrara y se llevara ese olor de cerrado que estaba pegado a todo. Comió lo que traía amarrado en un trapo, un pedazo de pan duro y un queso más duro todavía, sentada a la mesa vieja, con un candil prendido en medio de la mesa, mirando alrededor, con ese mismo cuidado que don Casimiro debió haber tenido muchas veces, cuando la casa todavía era casa, y el silencio de adentro era de otro modo. No lloró. Hacía meses que no lloraba, no porque la tristeza se hubiera ido, sino porque el cuerpo, después de un tiempo, aprende que llorar no arregla el techo partido, no llena la cubeta de leche, no quita lo que está tapando, allá arriba, por donde tendría que salir el aire al prender la leña. Apagó el candil cuando ya no aguantó los ojos abiertos. Se acostó vestida sobre el colchón de paja, y se quedó dormida escuchando a la vaca respirar afuera, en ese silencio cerrado que tienen las noches del campo. Despertó antes del sol, con el canto del que da la hora en los corrales, y que no era suyo. Venía de algún lugar más allá de la cerca del fondo, de unos vecinos que todavía no conocía. Se quedó un momento acostada, el techo de madera oscura, encima de ella, el olor de tierra húmeda entrando por la ventana abierta, y esperó lo justo para acordarse de dónde estaba y por qué. No era de esos en que uno se queda perdido por mucho tiempo, eso ya lo había pasado. Era apenas el momento que el cuerpo pide cada mañana para volver a saber dónde está. Se levantó, se puso los zapatos,
Fue hasta el pozo a buscar agua para lavarse la cara y poner a calentar en aquel mismo lugar de la leña, que esta vez agarró mejor, después de que ella usara la parte de abajo de la cosa de mover tierra para empujar lo que estaba tapando hacia adentro y dejar abierto por donde tenía que salir el aire al prender. La leña agarró con aire negro pesado al principio, después se fue abriendo despacio, hasta quedar firme y servir. Y fue aquella primera mañana cuando escuchó el portón del patio que se quejaba al abrirse. Levantó los ojos de la olla. Ahí estaba un hombre grande, hombros anchos, sombrero viejo y duro, parado en la puerta del rancho, con esa cara que no era bien de visita, y no era bien de quien pasa nada más. Era Pánfilo del Cerro. Marcelina lo intuyó antes de que él hablara. Lo intuyó por la forma en que primero le miró a la vaca, allá en el corral, y después a ella. Esa mezcla del que ya tiene la costumbre de que nadie le diga nada en contra, le dijo que él se había hecho cargo de los animales mientras don Casimiro estaba en el hospital, que él podía seguir usando la hierba del rancho, según lo que habían hablado entre los dos, y que esperaba que la señora nueva del rancho fuera a tener respeto por lo que estaba hablado. Habló parado en medio del patio, sin sacarse el sombrero, sin tocar para entrar. Marcelina lo escuchó del principio al final, sin decir nada en medio. Lo miró con calma, esa misma calma que había aprendido la tarde aquella en que se leyó el papel del muerto. Le contestó que sí, que entendía lo que él había hablado con don Casimiro, pero que aquello lo había hablado con don Casimiro, y don Casimiro estaba muerto. Le dijo también que se había encontrado con la vaca, flaca, con una cría que acababa de venir al mundo, de la que nadie se había dado cuenta, y con esa parte de donde sale la leche, tan llena, que el animal estaba con dolor. Lo dijo sin levantar la voz, sin un gesto, solamente poniendo las cosas como eran, ahí, delante de él, como quien va dejando una piedra arriba de la otra para hacer una pared. Pánfilo se quedó sin moverse un momento. Le dio vueltas al sombrero entre las manos, y dijo que la vaca era así, que era difícil que se pusiera gorda, y que la cría había venido al mundo hacía poco, y que él iba a ir a ver. Marcelina le contestó que ella ya había ido a ver, que muchas gracias, y que cuando él quisiera volver a hablar de alguna cosa nueva sobre la hierba, ahí estaba ella para escuchar lo que él trajera. Pero por ahora el corral y la hierba estaban cerrados, hasta que ella entendiera bien lo que había en la tierra. Pánfilo se fue sin contestar. Marcelina se quedó mirando cómo el portón volvía a su lugar quejándose, y se le quedó por dentro esa cosa conocida del que dijo lo que había que decir, del modo en que había que decirlo, pero sabiendo, también, que aquello no había terminado. Hombre con la costumbre de hablar cómodo con uno, no acepta perder lo cómodo en una sola conversación. Aquello, Marcelina lo guardó en un lado de la cabeza, y volvió a la olla. Mi gente, ¿cuántas veces en la vida nos pasa esto? De tener que poner el pie firme, sin levantar la voz, nada más porque el otro llegó con la costumbre de que nadie le dijera que no. Cuéntame en los comentarios alguna vez que les tocó a ustedes hacer eso. No soltar lo que es de uno, con calma, sin gritar, solamente poniendo las cosas como son, sobre la mesa. Quiero leer esas palabras suyas, porque son las que más enseñan, más que cualquier persona hablando bonito, y fue en la tarde de ese mismo día cuando llegó doña Petrona. Marcelina estaba en el pedazo de tierra del fondo, tratando de entender el tamaño del trabajo que tenía por delante, y entonces escuchó una voz, que venía del otro lado de la cerca del fondo. Voz de mujer mayor, firme y derecha, preguntando si había alguien en la casa. Marcelina fue hasta allá, y se encontró con una señora de unos 70 años, el pelo blanco, recogido atrás en un nudo abajo, un delantal lleno de flores, cargando una olla tapada con un trapo de cocina, como si fuera lo más sencillo del mundo, llegar a la casa de alguien que uno no conoce, con comida ya lista. Le dijo que era Petrona, que vivía del otro lado del arroyo, que había conocido a don Casimiro durante casi 40 años, y que se había enterado de la señora nueva por el hijo del que llevaba las cartas en el pueblo, que sabía las cosas antes que toda la gente del lugar. Lo dijo todo sin parar para tomar aire, con esa forma sencilla de las mujeres del campo, que no tienen tiempo para palabras de más, porque saben que la tarde es corta y la conversación es larga. Marcelina le abrió la cerca y la hizo pasar. Se sentaron en el escalón de la puerta, la olla con frijoles, ahí en medio de las dos, y se quedaron así un buen tiempo, que Marcelina no contó. Comiendo, hablando, con esa forma fácil que a veces nada más aparece entre personas que jamás se habían visto.
quizá porque no hay nada de antes que estorbe el momento. Petrona habló de don Casimiro del modo en que habla el que vivió mucho tiempo cerca de alguien, sin hacerlo más bonito de lo que era. Dijo que el viejo era hombre que no soltaba, que tenía pocas palabras, que era difícil ayudarlo, porque no sabía pedir, pero que era hombre de palabra y de buen corazón, de los que no se andan diciendo a sí mismos. Contó que en los últimos años se había puesto más cerrado todavía, más metido para adentro, pero que cuidaba del rancho con cuidado, de la vaca con cuidado también, y que cuando se enfermó y tuvo que irse al hospital, le había dolido no poder llevarse a Lucera con él. Marcelina preguntó quién era Lucera. Petrona señaló hacia el corral, hacia la vaca. Don Casimiro le había puesto ese nombre hacía tantos años que ya nadie se acordaba de cuándo. Marcelina se quedó mirando un momento hacia el corral, donde la vaca andaba despacio comiendo hierba, con la cría al lado, y pensó que había algo justo en saber el nombre del animal que le había llegado junto con la tierra. Desde ese momento, la vaca tenía nombre también para ella, Lucera. La cría todavía no tenía, pero tiempo le sobraba. Fue Petrona la que le enseñó lo que Marcelina tenía que aprender sobre cómo sacar la leche. No aquel día, en los días que vinieron después, llegando todas las mañanas durante una semana, con esa calma del que ya enseñó cosa difícil antes. Le mostró cómo poner las manos, el modo de hacerlo, ni rápido ni lento, la forma de apretar que no le hace daño al animal, cómo acercarse sin asustarlo. Le mostró también cómo darse cuenta de si esa parte de donde sale la leche se quedaba bien vacía, cómo darse cuenta cuando hay algo malo adentro, cómo darle sal al animal y cuándo darla. Lucera fue cediendo, mientras las manos de Marcelina se iban poniendo más firmes, y al final de aquella primera semana, la cubeta se llenaba en silencio, la vaca sin moverse, y la cría, esperando su momento al lado. La leche era buena, pesada, con esa nata que sube arriba después de un rato de estar parada. Marcelina empezó a guardarla con cuidado, en lo que había encontrado en la cocina. Y lo que no se bebía, Petrona le había enseñado a hacer queso con eso, dejándolo en un trapo limpio, colgado de una rama del árbol grande del patio. El queso que salía era cosa simple, pequeño, pero era cosa cierta. Era lo primero de verdad que aquel rancho había dado en las manos de ella. Y miraba aquellos pedazos de queso ahí en la cocina, con una cosa por dentro que no tenía nada del que se cree mucho, y todo del que por fin puede respirar. Porque eso quería decir que había un principio, chiquito todavía, que no alcanzaba todavía, pero un principio. Y a veces, mi gente, eso es lo único que Dios le pone a uno delante, cuando uno llega roto a un lugar nuevo. No el camino entero, no la cosa grande del cielo, solamente un poco de leche en la cubeta, un pedazo de queso colgando en un trapo, una vecina que llegó con frijoles sin que nadie la llamara. Pero eso, cuando uno no tenía nada, es más que mucho. Si lo que te estoy contando te está tocando algo adentro, déjame tu like ahorita, porque lo que le pasa a la gente que empieza desde abajo es lo que más nos enseña a no soltar lo que tenemos en la mano, cuando nos toca a nosotros. Y fue al final de aquella primera semana cuando apareció Aurelia. Marcelina estaba arreglando un pedazo de cerca caída, ahí cerca del lugar de poner semillas, con las manos llenas de tierra y el vestido lleno de lodo ya seco. Y entonces lo escuchó, un carro que se paraba en el camino, y unos pasos viniendo por el camino chiquito. Aurelia llegó con vestido de los buenos, los de cuando uno va a una visita, y los zapatos equivocados para una vereda de lodo. Con esa cara del que llega con algo guardado, pero quiere hacer creer que llegó nada más así, de pasada. Le dijo que había venido a ver cómo le estaba yendo, que estaba con el corazón apretado por ella, que todo aquello era mucho para una mujer sola, que había hablado con alguien que ella conocía, alguien que quería comprar tierras por aquí, y que el dinero que le iban a dar a Marcelina alcanzaba para que ella empezara la vida de nuevo en algún lugar más fácil. Una ciudad, con todo arreglado, con un mañana. Lo dijo todo con esa voz dulce del que está haciendo un favor. Marcelina la escuchó con cuidado. Eso era lo que ella siempre hacía cuando no quería que el otro supiera lo que estaba pensando. Le ofreció agua, porque lo que su madre le había enseñado no se le iba nada más porque la visita venía con malo por dentro y bueno por fuera. Y cuando Aurelia terminó, Marcelina le contestó nada más esto, que el rancho era de ella y ahí se quedaba, que muchas gracias por la visita, y que el camino para volver al camino grande era el mismo por el que había venido. Lo dijo sin levantar la voz,
sin un gesto, solamente dejando las palabras ahí, en el aire, del modo en que se van dejando las piedras cuando se hace una pared. Aurelia se quedó parada un momento, como el que espera que la respuesta se le vaya a cambiar. No cambió. Se fue con los zapatos llenos de lodo, y con esa cara del que guardó la cosa para otra vez. Marcelina se quedó mirando el polvo del camino un buen tiempo, después de que el carro se perdió de vista. Después volvió a la cerca. Todavía había un pedazo de madera vieja que pedía cambio antes de que Lucera le encontrara el lugar por donde pasar y le diera por ir a ver qué había del otro lado. Y mientras le pegaba al pedazo de madera nuevo con una piedra grande que había encontrado cerca del pozo, porque para pegar bien todavía no tenía nada, iba pensando en aquella mujer dulce que llegaba a preocuparse por una mujer que casi no conocía, y entendía sin que nadie se lo tuviera que enseñar que aquello no se había terminado ahí. La gente que llega una vez con la voz dulce, vuelve 2 veces con la voz menos dulce y 3 veces con un papel en la mano. Eso ella ya lo sabía. La vida se lo había enseñado antes de que ella se diera cuenta de que estaba aprendiendo. Aquella noche, antes de apagar el candil, Marcelina se quedó parada delante de un cajón grande de madera, ahí en un lado del cuarto. Era de madera oscura, gruesa, bien hecha, de esas cosas que alguien hizo para que aguantaran mucho tiempo. Marcelina había buscado lo que lo abría en todos los lugares de la casa donde se había metido a mirar, en cada cajón chiquito, en cada lugar de la cocina, en cada lado de los muebles. Nada. Lo que lo cerraba era una cosa de hierro, vieja, pesada, firme, de esas que no se abren sin lo que les hace falta. Pasó los dedos por la madera oscura de arriba, despacio, como quien toca algo que todavía no es suyo. Lo que don Casimiro guardaba adentro de aquel cajón grande, con tanto cuidado, ella todavía no lo sabía. Pero había una cosa creciéndole despacio adentro del pecho, del modo en que crecen ciertas cosas, antes de que uno tenga nada en la mano para saber. Y era esto, que lo que estaba en aquel cajón iba a importar. Iba a importar mucho. Apagó el candil y se acostó en la oscuridad, escuchando a Lucera respirar afuera, en ese silencio cerrado de las noches del campo. Las semanas que vinieron después fueron de trabajo chiquito y de todos los días, de ese trabajo que no llega de una sola vez, sino que se va poniendo encima, una cosa arriba de la otra, hasta que un día uno mira para atrás y se da cuenta de que hizo algo. Marcelina se levantaba con la primera luz, antes mismo de que el sol saliera por arriba de los árboles, y salía al patio con la cubeta vieja en la mano. Sacar la leche se le había vuelto la primera cosa del día, una de las que no se pueden dejar para después, lo mismo que el hambre. Lucera ya la estaba esperando ahí, en su lugar de siempre, con todo el cuerpo despierto, con esa costumbre que tienen los animales de estar siempre a la hora, que pone en vergüenza a mucha gente. La cría se quedaba al lado, sin moverse al principio, aprendiendo despacio que había leche para los dos, y que aquella mujer de manos todavía un poco mal hechas para esto, no era cosa mala. Era ya costumbre. La leche iba dando más cada semana. Lucera había llegado flaca, cansada, con el cuerpo todavía cargando los meses en que nadie la había mirado bien, pero con comida buena, con agua limpia y con la sacada de leche todos los días a la misma hora, fue respondiendo despacio. El pelo se le fue poniendo más bonito, la parte flaca de la espalda se le fue tapando, abajo del cuerpo más lleno que volvía con calma. La cría iba creciendo con esa rapidez que tienen los animales que acababan de venir al mundo cuando están bien alimentados. Y Marcelina se quedaba a veces parada en la orilla del corral, nada más mirando a los dos, con una cosa por dentro que no sabía bien cómo nombrar, pero tenía algo de la calma cerrada del que ve cosa viva creciendo por el trabajo de uno mismo. El queso que doña Petrona le había enseñado a hacer empezó a sobrar más allá de lo que Marcelina podía comer. Al principio ella llevaba los pedazos que ella no podía comer hasta la casa de Petrona. Petrona los recibía como si fuera la cosa de todos los días y los daba a los vecinos de más cerca, sin hacer ningún ruido. Fue por ese camino sencillo que el nombre de Marcelina empezó a llegar por la región, del modo en que el nombre llega en el campo. Despacio, por los caminos de tierra, llegando antes de que el polvo baje, una vecina le mandó decir, preguntando si había queso para llevarse y por cuánto. Después otra. Y en una mañana de sábado, llegaron 2 mujeres a la puerta del patio. Una con un trapo doblado en el brazo, la otra, con una criatura en brazos, preguntando con esa voz con cuidado del que no quiere caer mal, si era cierto lo que se decía del queso del rancho de don Casimiro,
Y si tenía leche para dejarles cada semana, Marcelina las recibió debajo del árbol grande del patio, aquel del que Petrona le había enseñado a colgar el trapo con leche para hacer queso. Era el árbol más grande, el que el tiempo dejado no había podido tirar. El árbol estaba doblado de viejo, y todo lo de arriba abierto para los lados, como si hubiera crecido sin pedirle nada a nadie. Hablaron un buen tiempo. Acomodaron lo que se le iba a pagar a Marcelina por el queso, lo justo para las dos. Y las mujeres se fueron con el queso envuelto en una hoja, y con la palabra de volver la semana que venía. Era poco dinero, pero era mucho para el que estaba empezando desde abajo. Marcelina guardó el dinero en un vaso vacío que había encontrado en la cocina, y se quedó mirando ese vaso un momento, antes de cerrarlo. Había algo cierto pasando ahí. Chiquito, sí, pero de verdad. Y de verdad era lo que importaba. Y fue en medio de todo eso cuando Petrona llegó una tarde con la cara diferente a la de siempre. Se sentó en el escalón al lado de Marcelina y se quedó un rato sin decir nada, cosa que en ella casi no pasaba, porque era mujer que tenía siempre la palabra lista. Cuando habló, lo hizo con esa voz baja del que sabe que lo que va a decir pesa, y quiere estar seguro de que va a ser bien escuchado. Dijo que había hablado con el hijo, el que trabajaba en una de esas casas del pueblo de cerca donde se compran las cosas, y que sabía cosas que se hablaban entre los hombres con dinero del lugar. Y lo que se había hablado en los últimos días era el nombre de Marcelina, junto con el nombre del rancho, en una conversación que no era para hablar bien de ella. Había un hombre, le decían don Heraclio, dueño de las tierras que pegaban con el rancho por el lado por donde sale el sol. Hombre con dinero, hombre que pesaba por aquí, hombre con la costumbre de que las cosas se le arreglaran como él quería, de un modo o de otro. Había tratado de comprarle el rancho a don Casimiro 2 veces en todos esos años, y don Casimiro le había dicho que no las 2 veces, con ese modo suyo de no soltar nunca lo que agarraba. Lo que hacía que don Heraclio quisiera la tierra no era nada más la tierra, le explicó Petrona. Era lo del agua. Allá al fondo del rancho, cerca de unas piedras grandes que salían de la tierra, que Marcelina había alcanzado a ver pero todavía no había ido a mirar bien, había un lugar chiquito por donde salía agua del suelo, agua limpia, que iba dándole de beber a la tierra de toda esa parte. El que tenía esa agua, tenía cómo se ponía la tierra alrededor. Y don Heraclio eso lo sabía desde hacía mucho tiempo. Marcelina escuchó todo sin meterse en el medio. Preguntó qué era lo que don Heraclio iba a hacer. Petrona le contestó que ella no lo sabía bien, pero que un hombre así no tenía la costumbre de venir de frente. Tenía la costumbre de buscarse el camino que no va derecho, ese que parece que pasó nada más así, sin querer, hasta que ya es tarde para volver atrás. Se quedaron un rato en silencio en el escalón, mirando cómo iba bajando la tarde sobre el patio. Después Petrona se levantó, se sacudió el delantal y le dijo a Marcelina que tuviera cuidado. Que las cosas en el campo se mueven despacio, pero se mueven, y que cuando uno se da cuenta, ya está adentro de lo que el otro le tenía pensado. Después se fue, con esa calma cansada que tienen las mujeres mayores que ya vieron mucho. Marcelina se quedó mirando el patio después de que Petrona se fuera, con todo aquello que le había dicho, metiéndosele despacio adentro, junto con el olor de tierra húmeda que el viento le traía del fondo del rancho. Después agarró una cosa para cortar, de las que se usan para abrir el monte, que había encontrado colgada atrás de la puerta, y se fue al fondo del rancho, a abrir el monte que había alrededor de las piedras de las que Petrona le había hablado. Y ahí estaba, el lugar por donde salía agua del suelo. Era chiquito, el agua salía entre 2 piedras, todas tapadas de algo que crece oscuro sobre las piedras, en un hilo limpio que se iba juntando ahí abajo, en un lugar más bajo que la propia tierra había hecho. Y después seguía, abriéndose camino solo, para abajo, hacia el lado donde empezaban las tierras de don Heraclio. El agua era limpia, fría, de esa que la tierra guarda allá adentro, en lo más adentro, antes de dejarla salir. Marcelina se quedó abajo, junto al agua, un rato, con los dedos adentro del agua, sintiendo lo fría que estaba y lo fuerte que venía. No salía mucha, pero salía siempre, y siempre, ella ya lo había aprendido en las últimas semanas, vale más que mucho, cuando uno está empezando. Volvió a la casa pensando. Y aquella noche, antes de dormir, se quedó más tiempo que de costumbre mirando aquel cajón grande de madera, cerrado, ahí en un lado del cuarto. Había algo en aquel cajón que ella tenía que encontrar, no por querer saber nada más, sino por una cosa que le había crecido despacio adentro,
sin que ella se diera cuenta de cuándo había empezado. Don Casimiro había sido un hombre que cuidaba la tierra y lo que era suyo. Hombre que le pone nombre a la vaca y le dice que no a un hombre con dinero las 2 veces que le quiso comprar la tierra. No es hombre que dejaba las cosas tiradas. Lo que él había guardado allá adentro, lo había guardado a propósito. Al otro día por la mañana, Marcelina fue hasta la casa de Petrona, con un pedazo de queso en la mano y una pregunta en la cabeza. Se sentaron en el corredor, y después de un rato de hablar de otras cosas, que tenía que pasar antes de llegar al punto, Marcelina le preguntó si don Casimiro alguna vez le había hablado de aquel cajón grande de madera. Petrona se quedó sin moverse un momento, mirando hacia los pies, con esa cara del que está pesando algo adentro. Después se levantó, entró a la casa, y volvió después de un rato que a Marcelina se le hizo largo. Traía en la mano una cosa de hierro chiquita, de las que abren las cosas cerradas. Tenía un poco de la cosa que viene con los años cuando el hierro se queda guardado. Le dijo que don Casimiro se la había dejado a ella hacía unos meses, antes de irse al hospital. Le había dicho nada más esto, que era para guardarla, que cuando llegara la persona que tenía que llegar, ella iba a saber que era la hora de darla. Petrona la miró a Marcelina con esos ojos que habían visto mucho en 70 años, y le dijo que pensaba que aquella hora había llegado. Marcelina volvió al rancho con la cosa de hierro cerrada en la mano, sintiendo lo poco que pesaba aquel hierro frío en la palma. Entró al cuarto, se paró delante del cajón grande y se quedó un momento ahí sin hablar, como el que tiene respeto por el tamaño de lo que está a punto de abrir. Después puso la cosa de hierro en lo que cerraba el cajón y la giró. Lo que cerraba se abrió, con un sonido seco que se escuchó más fuerte de lo que tendría que haberse escuchado en aquel cuarto en silencio. Adentro, encima, había un trapo blanco doblado con cuidado, y debajo del trapo, papeles. Marcelina los fue sacando uno por uno, despacio, abriéndolos con el cuidado del que sabe que el papel viejo no aguanta la prisa. Estaba el papel del rancho. El primero, el de antes del que se había leído la tarde aquella, tenía la tierra hecha a mano sobre el papel, con tinta que ya casi no se veía, y todo escrito ahí, una cosa por una, con la firmeza del que había caminado el rancho él mismo, paso por paso. Estaban los papeles de lo que se había pagado por la tierra, año por año, todos esos años, amarrados con un hilo. Había también otro papel hecho a mano, donde se veía la tierra del rancho, con marcas de dónde estaba el lugar por donde salía agua del suelo, donde la tierra era más para abajo, donde había estado el lugar de poner semillas y por qué. Y había, allá en el fondo del cajón, debajo de todo, una cosa cerrada de las que se mandan cuando alguien le escribe a otro. Cerrada con una gota oscura, ya puesta dura, de las que se ponen para que nadie la abra antes de tiempo. Marcelina se quedó mirando aquella cosa cerrada un momento, antes de abrirla. La gota oscura se había puesto dura con el tiempo, y se rompió con un sonido seco y chiquito cuando ella la apretó con cuidado. Adentro había un papel escrito con letra firme y un poco caída para un lado, del modo en que escribe un hombre que tiene la costumbre de hablar derecho, cuando sabe que el tiempo se le puede acabar. El papel no tenía día. Empezaba sin nada al principio. Decía que él le había dejado el rancho a ella porque la había visto una vez, cuando era una niña, y había reconocido en ella algo que él no sabía cómo nombrar pero que entendía. Decía que se acordaba de aquella tarde, todo, que ella se había quedado parada debajo del árbol de guayaba del fondo del patio, mientras él le hablaba de la fruta, y que ella no había tocado las que todavía no estaban listas para comer colgando arriba. No había estirado la mano, no había pedido nada, y que cuando la madre la había llamado para irse, ella se había bajado y había levantado del suelo una guayaba, una sola, una que los animales del campo, los que comen fruta, ya le habían sacado un pedazo, una que casi cualquiera habría dejado ahí, pensando que ya no servía. Marcelina la había metido en el bolsillo del vestido, sin decir nada, con el cuidado del que sabe que las cosas no se tiran nada más porque otro las tocó primero. Y él se había quedado mirándola, desde el corredor, pensando que aquella niña ya sabía cosas que mucha gente grande no aprende nunca, que lo que se cae no se tira, que lo que ya empezó el otro también da de comer, que las cosas chiquitas merecen ser guardadas. El papel seguía. Decía que la tierra era buena, que tenía agua que salía del suelo, que tenía lugar de poner semillas. Decía que don Heraclio había tratado de comprar el rancho 2 veces, y que las 2 veces él le había dicho que no, porque sabía lo que aquel hombre iba a hacer con el agua y no iba a dejar que pasara.
Decía que los papeles que había en el cajón grande eran la prueba de todo lo que era de aquel rancho, cada pedazo de tierra, cada lugar donde una tierra terminaba y empezaba la otra, cada parte del lugar por donde salía el agua, y que si alguien trataba de venir a preguntar si lo de ella era de ella, ahí estaban las respuestas. Y en lo último, sin gritos y sin palabras de más, decía nada más esto, que esperaba que ella se quedara, que la tierra merecía a alguien que se quedara. Marcelina se quedó con el papel en las manos un buen tiempo, que ella no contó. Afuera, Lucera dio uno de esos sonidos bajos corto, del fin de la tarde, del animal que está bien donde está. La cría le contestó con un sonido más chiquito. Marcelina dobló el papel con cuidado, lo metió de vuelta adentro de lo que lo guardaba, y lo guardó todo adentro del cajón grande, con el mismo cuidado con que don Casimiro lo había guardado. Cerró lo que cerraba, se metió la cosa de hierro en el bolsillo del vestido, y se quedó parada ahí un momento, con la mano sobre la madera oscura de arriba. No lloró. Sintió una cosa difícil de nombrar, una mezcla del que da las gracias adentro, y de algo que ahora era cuestión suya, que se le pone a uno encima cuando alguien creyó en uno sin que uno se lo hubiera pedido. Mi gente, ¿alguna vez les pasó esto? Que alguien creyera en ustedes, en silencio, sin decir nada antes, sin pedirles nada a cambio. Y ustedes se vinieron a enterar mucho tiempo después, cuando esa persona ya no estaba ahí para que uno le diera las gracias. Cuéntenme en los comentarios, porque cuando alguien cree en uno en silencio, eso es de lo que más nos cambia adentro, y de lo que más nos cuesta devolverle al otro. Fue hasta la ventana. Miró el rancho en el final de la tarde. La luz amarilla pegándole al patio de costado, en la tierra, y pensó que había llegado la hora de entender bien lo que tenía en las manos. Porque don Heraclio no había aflojado. Eso ella lo sabía sin que nadie se lo tuviera que probar. Y un hombre que no afloja de frente, tiene la costumbre de aparecer por el lado en la hora en que el otro se descuida. No tardó. 3 días después de que Marcelina había abierto el cajón grande, Aurelia volvió. Y esta vez no llegó sola. Llegó con un hombre, vestido todo de claro, con una de esas cosas debajo del brazo, donde los hombres del pueblo cargan los papeles. Se presentó como el que hablaba en nombre de alguien que quería comprar el rancho, y dijo, con esa voz del que tiene la costumbre de que el papel en la mano cierra la conversación, que él tenía papeles donde se mostraba que algo no iba bien con lo que don Casimiro había dejado escrito antes de morirse. Algo de la cabeza del viejo en sus últimos días, que tenía que ponerse en claro antes de que lo que le había dejado a Marcelina pudiera seguir siendo de ella. Marcelina lo recibió parada en la puerta, sin decirle que entrara, sin que la cara se le moviera. Tenía las manos llenas de tierra, del lugar de poner semillas. No se las limpió, porque hay gente delante de la cual uno no se limpia las manos, no por mala costumbre, sino porque la tierra en las manos dice más que cualquier palabra. Cuando él terminó, ella le contestó nada más esto, que ella tenía sus propios papeles, y que iba a hablarlo con un hombre que sabía de leyes. Le dijo que cuando hubiera algo de verdad para hablar, ahí estaba ella para escuchar. Cerró la puerta. Del lado de adentro, se quedó sin moverse, escuchando los pasos irse por el patio, hasta que se perdieron en el camino chiquito. La tarde estaba en silencio alrededor, nada más el viento moviéndolo de arriba del árbol grande, y el sonido bajo de los animales, allá en el fondo del rancho. Marcelina fue al cajón grande, lo abrió, sacó el papel del muerto, y lo leyó otra vez, despacio, hasta lo último. Después cerró. Guardó la cosa de hierro en el fondo del vaso vacío, junto con el dinero que había juntado, y se fue a sacarle la leche a Lucera, porque el final de la tarde no esperaba a nadie, y la vaca la necesitaba más, en aquel momento, de lo que el miedo merecía cuidado. En el pueblo de cerca había un hombre que sabía de leyes. Le decían don Aristides. Marcelina supo el nombre por Petrona, que lo había sabido del hijo, el que llevaba las cartas en el pueblo, que lo había sabido de un primo, que trabajaba en una de esas casas grandes donde se compran las cosas, ahí en la plaza. Así andaban las cosas en el campo, mi gente, de boca en boca, por los caminos de tierra, llegando antes de que el polvo bajara, y cuando llegaban, llegaban enteras. Don Aristides era hombre mayor, de pocas palabras, conocido por defender al que no tenía con qué pagarle mucho, y por no soltar una cosa una vez que la agarraba. Marcelina fue al pueblo en una mañana de jueves, en el mismo camión viejo de carga del primer viaje, con los papeles del cajón grande envueltos en un trapo blanco, amarrados con un hilo, apretados contra el pecho, como quien carga una criatura que no se le puede caer.
El cuarto donde él trabajaba quedaba arriba de una de esas casas donde compran las cosas, con una madera por afuera para subir, y atrás, por afuera, una cosa chiquita pegada, donde decía nada más el nombre, y una sola palabra debajo, donde se leía lo que él hacía, sin nada más. Marcelina subió despacio. Llamó a la puerta. Una voz adentro le dijo que pasara. Don Aristides estaba sentado atrás de una mesa de trabajo llena de papeles, con esos vidrios chiquitos para ver mejor, y una cosa de las que se prenden con la boca, apagada entre los dedos. Levantó los ojos cuando ella entró. Le señaló la silla del frente, sin hablar. Esperó. Marcelina se sentó. Puso el trapo con los papeles sobre la mesa de trabajo, y empezó a contar la cosa desde el principio. Sin prisa, sin dejar nada afuera, del modo en que su madre le había enseñado a contar las cosas cuando importaban. El papel del muerto. Don Casimiro. Las visitas de Aurelia. El nombre de don Heraclio. El lugar por donde salía agua del suelo. El papel escrito a mano de don Casimiro. Los papeles del cajón grande. Don Aristides la escuchó sin meterse en el medio, sin escribir nada, nada más con los ojos puestos en ella, atrás de los vidrios chiquitos. Cuando ella terminó, él se quedó sin moverse un momento. Después estiró la mano, abrió el trapo con cuidado, y empezó a mirar los papeles, uno por uno, despacio. El papel del rancho, el primero, los papeles de lo que se había pagado por la tierra. El otro papel hecho a mano, y por último, el papel escrito por don Casimiro, que él leyó 2 veces, con ese cuidado que tienen los hombres que ya vieron mucho y a los que no es fácil sorprender, pero que reconocen cuando están delante de algo que importa. Cuando levantó los ojos, le dijo nada más 3 cosas: que aquello se podía ganar, que iba a llevar tiempo, y que lo que él pedía por su trabajo se podía ir pagando, sin prisa, con lo que el rancho fuera dando, porque a él le importaba más ver aquella tierra quedando con quien tenía que quedar, que aquello le diera dinero rápido. Marcelina se quedó mirándolo un momento, y entendió sin que nadie se lo tuviera que enseñar, que ahí, en aquel cuarto chiquito de arriba de una casa donde compran las cosas en el pueblo, don Casimiro estaba todavía adentro, en algún lado, decidiendo en silencio quién iba a ser el que iba a guardarle lo que había dejado. Marcelina apretó el trapo vacío entre las manos, le dio las gracias con la voz firme, y bajó por la madera de afuera, con los papeles quedándose con él, sintiendo que adentro le pesaba menos lo que había sentido en las últimas semanas. Si lo que les estoy contando les está tocando algo adentro, mi gente, suscríbanse aquí en Cuentos de Otros Tiempos. Activen la campanita, para no perderse lo que viene. Porque acá les contamos las que el viento todavía carga por los caminos de tierra, las que su abuela contaba, cuando bajaba la luz de la tarde, y la familia se sentaba en el corredor a recordar. Las semanas que vinieron después fueron de esperar. Y esperar, mi gente, es de las cosas más pesadas que la vida le pone a uno delante. No es el dolor del golpe, que viene fuerte y se va apagando. Es algo que se queda en el pecho, en silencio, y no afloja, porque uno no sabe cuándo va a venir la respuesta, ni de qué lado va a venir. Marcelina aprendió en aquellos días lo que muchas mujeres del campo aprendieron antes que ella, que cuando la cabeza no puede hacer nada, las manos tienen que seguir haciendo. Y las manos de ella siguieron, del modo en que siguen las manos de la gente que no tiene otra cosa que seguir. Las mañanas empezaban con la sacada de leche. Lucera ya la esperaba sin quejarse, con esa costumbre de los animales que aprendieron a creerle a alguien. La cría había crecido lo bastante para empezar a meter la cabeza en todos los lados del corral, con esa cosa de los animales jóvenes que quieren ver todo. Tiraba lo que había para comer 2 veces por semana, con esa cosa fuerte de los chiquitos, que no para. Marcelina lo miraba desde el corredor con la misma sonrisa cansada con la que las madres miran a los hijos que rompen las cosas sin querer, sabiendo que eso es de cuando algo está vivo, no de cuando hay algo mal. Después venía el lugar de poner semillas. Marcelina había abierto pedazos de tierra nuevos, ahí cerca de los árboles, con aquella cosa vieja para mover la tierra, la que había encontrado contra la pared, y había metido en la tierra unas semillas que Petrona le había traído amarradas en un papelito chico. La tierra del rancho era buena. Eso ella ya lo había notado desde la primera vez que recorrió el rancho. Oscura, gruesa, de esa que se queda con el agua adentro y que devuelve el trabajo. Y le devolvió. En pocas semanas, lo primero que había metido empezó a salir, con sus primeras hojas saliendo de la tierra.
y la otra cosa que había puesto se iba abriendo por el suelo, con la calma del que se siente en su lugar. Después venía a limpiarlo de los árboles. Marcelina pasaba las tardes con la cosa para cortar en la mano, sacando la hierba alta que había tomado los pies de los árboles, abriendo lugar alrededor del árbol de guayaba, del árbol de fruta amarilla, de los 2 árboles más, los que daban una fruta chiquita y dulce del campo, que cargaban fruta todavía verde, esperando que se hiciera. Cada árbol que sacaba de la hierba era una victoria chiquita que solamente ella veía, y a veces se sentaba un rato debajo del árbol grande de guayaba, después de cortar toda la hierba alrededor, y se quedaba mirando para arriba, hacia lo de arriba, pensando en la niña de 10 años que había levantado del suelo aquella guayaba mordida, sin saber que un hombre la estaba mirando desde el corredor, pensando que la vida tiene esas vueltas raras en las que una cosa chiquita que uno hace, sin darse cuenta, termina decidiendo el camino entero, muchos años después, sin que uno entienda cómo. Doña Petrona había empezado a traer otras mujeres del lugar los sábados por la mañana. Llegaban a pie, o en carro chico, algunas de lejos, y se iban con leche, con queso, con las primeras frutas chiquitas y dulces ya recogidas, con las frutas amarillas que habían empezado a hacerse en los árboles ya limpios. Marcelina puso una mesa chica de madera debajo del árbol grande del patio, para mostrar lo que tenía, y había algo en aquel paso simple, en aquellas mujeres llegando e yéndose con lo que les hacía falta, que parecía más grande que dar y recibir por dinero nada más. Parecía cosa que pertenecía a un lugar. Parecía una de esas juntadas de mujeres del campo que pasan nada más cuando la gente sencilla se encuentra alrededor de algo necesario, sin que nadie lo dijera, sin hacer ningún ruido. Marcelina las recibía siempre con un té caliente listo en la mano, porque eso lo había aprendido de su madre cuando era chiquita, que no se recibe a una visita sin algo caliente para darle, aunque no fuera más que agua caliente con unas hojas adentro. Y mi gente, hay cosa más bonita que esta, que una mujer que había llegado sola, con 2 maletas, y por dentro un dolor del que no se hablaba, se vaya juntando alrededor de la mesa, con los meses, una de esas juntadas de mujeres del campo que la esperan los sábados. Cuéntenme en los comentarios si en su pueblo había una de esas mesas, una de esas mujeres que recibía a todo el mundo debajo de un árbol grande, sin pedir más que conversación. Quiero leer esas historias, porque son las que el campo guarda mejor. Y fue en una de esas mañanas de sábado cuando Marcelina, mientras envolvía un pedazo de queso en una hoja para una vecina que esperaba al lado de la mesa, miró hacia el corral, y vio a la cría parada delante del portón de la cerca chiquita, empujando con la cabeza, una vez, y otra vez, y otra vez, sin soltar, sin que nada saliera de aquello, pero sin aflojar, aunque la madera no le diera. Marcelina se quedó mirándolo un buen rato, con el queso a medio envolver entre las manos. La vecina del lado siguió los ojos de Marcelina y se sonrió. «Es terco ese chiquito», dijo. Marcelina movió la cabeza despacio que sí, sin sacarle los ojos a la cría, y dijo, con la voz baja, casi para sí misma: «Igualito al que me dejó esta tierra, no suelta, ni cuando la cosa no se puede». El nombre le salió así, sin haberlo pensado antes, sin haberlo decidido primero en la cabeza. Casimiro. Se quedó sin moverse un momento, sintiendo que acababa de hacer algo más grande de lo que parecía, porque ponerle a un animal el nombre de una persona que ya se fue, no es cosa de poco. Es decir, que aquella persona sigue ahí, de algún modo, en lo vivo, en lo que respira, en lo que crece. Es decir también que uno acepta el lugar que esa persona dejó vacío, y se queda con la palabra de guardarlo bien. La cría siguió empujando el portón, sin enterarse de nada. Las mujeres de la mesa siguieron hablando. Pero algo había cambiado en el aire del patio, algo chiquito y grande al mismo tiempo. De esos cambios que solamente nota la gente que sabe escuchar. Casimiro entonces. El nombre quedó, y fue en una de esas mañanas de sábado, semanas después, cuando llegó la respuesta. El hijo de Petrona apareció en la orilla del patio con una de esas cosas cerradas de las que se mandan cuando alguien le escribe a otro, en la mano, y la respiración del que vino corriendo un buen tramo del camino. Don Aristides había mandado decir. Marcelina se limpió las manos en el delantal, le pidió a las mujeres que estaban en la mesa chica que la disculparan un momento, y la abrió parada ahí en el patio. Lucera, sin moverse atrás de la cerca, mirando con esos ojos grandes y oscuros de siempre, la respuesta era clara. Lo que el otro hombre había puesto en contra del papel del muerto,
Los hombres de las leyes lo habían dejado tirado. La cosa de la cabeza de don Casimiro en sus últimos días lo habían mirado bien y lo habían dejado sin valor, porque los papeles que el hombre que sabía de leyes había mostrado dejaban claro que don Casimiro había estado bien de la cabeza y con la palabra firme todos esos años. La tierra era de Marcelina, de ella del todo, sin que nadie se la pudiera tocar. Y había una cosa más, que el hombre que sabía de leyes había pedido también, en base a los papeles del cajón grande, que el lugar por donde salía agua del suelo, el que estaba escrito en los papeles hechos a mano de don Casimiro, era parte de la tierra del rancho, y solamente Marcelina podía usarlo. Y cualquier intento de mover el agua o de taparla iba a tener respuesta de los hombres de las leyes, ahí mismo sin esperar. Marcelina se quedó parada en el patio con el papel en la mano, un buen tiempo, que ella no contó. El hijo de Petrona se quedó al lado, esperando una reacción grande. Ella no le dio ninguna reacción grande. Miró el papel una vez más. Lo dobló con cuidado. Lo guardó en el bolsillo del vestido. Después miró alrededor. Hacia el árbol grande del patio, con todo lo de arriba abierto para los lados. Hacia los árboles allá al fondo. Hacia Lucera, que había vuelto a comer hierba despacio, como si nada importante hubiera pasado. Hacia el chiquito Casimiro, que iba detrás de uno de esos animales chiquitos del aire, en una esquina del corral, sin la menor cosa adentro que lo preocupara. Y sintió aquella cosa difícil de nombrar, porque no es alegría grande, no es solamente quitarse un peso, es algo más adentro que las dos. Es la cosa de saber que el trabajo valió, que la tierra es de uno de verdad. No por suerte, no por favor de nadie, sino porque uno la guardó cuando vinieron a sacársela. Le dio las gracias al muchacho. Lo mandó de vuelta con un pedazo de queso envuelto, para Petrona, y volvió a la mesa chica debajo del árbol grande, donde las mujeres la esperaban con esa calma buena del que sabe que a veces la persona necesita un momento. Nadie le preguntó qué decía el papel. Algunas a lo mejor sabían, porque en el campo las cosas andan por los caminos de tierra y llegan antes de que el polvo baje. Pero nadie le preguntó, y Marcelina les dio las gracias por dentro, en silencio por aquel respeto callado que solamente conoce el que vivió en el campo. Don Heraclio no apareció él mismo. Mandó a decir por uno de los muchachos que trabajaban con él, un muchacho seco, sin palabras de más, que él no iba a hacer nada en contra de la respuesta que habían dado. Era el modo de hablar del hombre que sabe que ha perdido, sin decir con la boca que ha perdido. Marcelina escuchó al muchacho. Le dio las gracias por venir y no dijo nada más. No había nada más que decir. Cuando uno gana sin tener que pisar al que perdió, mi gente, se gana dos veces. La primera, en el papel. La segunda, adentro de uno mismo, que no se queda con esa cosa fea de querer hacerle más daño al otro. Don Aristides recibió lo que le faltaba, de a poco, en las semanas que vinieron, sin prisa, y sin pedirle más por la espera, con el dinero que le iba entrando a Marcelina de las ventas de los sábados. Cuando Marcelina fue al cuarto donde él trabajaba por última vez, para pagarle lo último, él le dijo que aquello había sido la cosa más interesante que había agarrado en todos esos meses, y que los papeles que don Casimiro había guardado eran de los que casi no se ven, tan bien guardados y tan bien escondidos al mismo tiempo. Marcelina le contestó que el viejo había sido cuidadoso con lo que era suyo. Don Aristides movió la cabeza despacio que sí, y le dijo que había sido sí y que había elegido bien a la persona para que aquella tierra siguiera siendo cuidada del mismo modo. Una tarde de domingo de cielo abierto, meses después de la respuesta, Marcelina escuchó el portón del patio, que se quejaba al abrirse, esta vez con una calma distinta. La de quien viene con otro paso. Levantó los ojos del trapo que estaba doblando en el corredor, y vio a Pánfilo del Cerro, parado en la puerta del rancho. Pero no era el mismo Pánfilo de la primera mañana. El sombrero, esta vez, no lo tenía en la cabeza. Lo traía en la mano, contra el pecho, dándole vueltas despacio entre los dedos, del modo en que los hombres del campo le dan vueltas al sombrero cuando saben que vienen a pedir y no a pisar. Le dijo que había venido a hablar de la hierba, que tenía dos animales que le hacía falta poner a comer bien, que él sabía que la palabra era de ella, y que ofrecía pagarle todos los meses, con queso, con dinero, con lo que ella prefiriera. Marcelina lo escuchó del principio al final, sin meterse en el medio, del mismo modo en que lo había escuchado la primera vez. Lo miró un buen rato después de que él terminó. Pensó, y le dijo lo justo, ni más ni menos, sin levantar la voz, con esa misma calma que había aprendido la tarde aquella en que se leyó el papel del muerto.
Pánfilo movió la cabeza despacio que sí. Aceptó. Le dio las gracias con un modo que no había tenido la primera vez. Y cuando se dio vuelta para irse, fue Marcelina la que caminó hasta el portón y lo abrió ella misma con la propia mano, para que él pasara. Lo miró irse por el camino chiquito, con el sombrero todavía en la mano, y se quedó un momento parada ahí, en la puerta de su rancho, sintiendo que aquel portón, que el primer día estaba caído de lado, ahora se abría y se cerraba con la firmeza del que sabe el peso de lo que está separando. Volvió al corredor. Se sentó con un té caliente en la mano, y se quedó mirando el rancho un buen tiempo. La casa había sido arreglada de a poco, el techo, entero, las paredes, con el lado de afuera puesto de nuevo en los pedazos que habían caído, la ventana, con vidrio comprado en el pueblo la primera vez que el dinero alcanzó, el patio, limpio y barrido. Los pedazos de tierra que ella había abierto cerca de los árboles, dando frijoles y la otra cosa que había sembrado. Lucera y el chiquito Casimiro, comiendo hierba juntos al fondo. La madre, con ese paso tranquilo del animal que está bien. El hijo, todavía con esa cosa fuerte de los chiquitos que el tiempo no le había acomodado. Las frutas amarillas y las frutas chiquitas y dulces de los árboles ya limpios, llenando las bolsas de los sábados con esa abundancia callada del árbol que fue cuidado con calma. Marcelina tomó el té despacio, sin prisa, mirando cada cosa. Pensó en Bernabé como pensaba todos los días, pero esta vez sin aquel dolor que aprieta en medio del pecho y no deja respirar hondo, con esa otra cosa que viene después, que ya no aprieta, que camina al lado de uno sin pedir que uno se pare. Pensó en don Casimiro, el hombre alto de manos ásperas con callos, que le había mostrado a una niña de 10 años un árbol de guayaba al fondo del patio, y le había dicho que lo bueno se hace despacio. Pensó que él había sabido algo aquella tarde, algo que ella solamente había entendido mucho tiempo después, que hay personas que necesitan tiempo, y tierra, y dificultad, antes de saber de qué están hechas. Pensó en Petrona, que había llegado con la olla de frijoles en la mano, sin que nadie la llamara, y se había quedado, como vecina y como esa cosa que no deja que uno se vaya cuando el viento aprieta. Pensó en Lucera, flaca y mal aquella primera tarde, y en la cría que había venido al mundo solo, en una madrugada en que nadie había estado mirando, y en cómo las dos historias se habían parecido a la de ella. No había nada grandioso en lo que tenía delante. Era un rancho chiquito, en un lugar sin nombre conocido, en los pueblos del campo de otros tiempos, pero era de ella. Cada parte había sido guardada. Cada cosa arreglada había sido hecha con las propias manos. Cada venta había sido juntada con el trabajo del que no tiene otra cosa que hacer más que trabajar. Había llegado ahí con 2 maletas, con el papel del muerto y con el peso del que perdió demasiado en poco tiempo. Y se había quedado. La tierra le había contestado. Como contesta la tierra buena, cuando alguien cree en ella en serio, y no afloja cuando el camino se pone difícil. El sol estaba bajo cuando ella terminó el té. La luz se iba poniendo amarilla y larga en la tierra del patio. Lucera dio uno de esos sonidos bajos allá al fondo, largo, de los del fin de la tarde, del animal que está bien donde está. El chiquito Casimiro le contestó con un sonido más chiquito, casi como una pregunta, del modo en que le contestaba siempre, como si quisiera estar seguro de que la madre seguía ahí. El árbol grande movió todo lo de arriba en el viento de la tarde. Aquel árbol que no había soltado, que se había quedado de pie cuando todo alrededor había sido dejado por el tiempo, que había crecido sin pedirle nada a nadie y que no tenía la menor cosa adentro que le dijera de irse a otro lado. Era bastante. Era más que bastante. Era por fin un lugar para quedarse. Hay gente que recibe tierra y la vende sin pensarlo 2 veces, mi gente. Y hay gente que recibe tierra y se va volviendo la tierra ella misma. Mete raíces, sostiene la vida. Aprende a pertenecer. Marcelina no sabía nada del campo cuando llegó a aquel rancho. No sabía sacar la leche, no sabía meter semillas en la tierra, no sabía guardar lo que era suyo en un cuarto donde se leen los papeles de los muertos. Sabía nada más esto, que no tenía a dónde más volver. Y que a veces, mi gente, eso es exactamente lo que hace que uno plante el pie y descubra de qué está hecho. Y así termina lo que les estuve contando. La de una mujer que llegó con 2 maletas a un rancho que el mundo había dado por perdido, y lo levantó con las manos llenas de tierra, con el corazón cansado pero firme. Con ese modo callado de no soltar nunca lo que agarraba, que tienen los que no tienen otra cosa que seguir. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció lo que decidió Marcelina, eso de quedarse. ¿Ustedes habrían hecho lo mismo?
O habrían vendido el rancho y empezado de nuevo en una ciudad, con todo arreglado, con un mañana, como le ofrecía Aurelia. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan. Porque las decisiones grandes de la vida no son nunca tan simples como parecen desde afuera. Y si a alguno de ustedes le pasó algo parecido, que les llegara una tierra cuando todo se les había caído, que se les abriera una puerta justo cuando todas las otras se les habían cerrado. Cuéntenmelo también, porque lo que le pasa a la gente que empezó desde abajo, con lo que la vida le puso en la mano, es lo que más nos enseña a no soltar lo que tenemos en la mano, cuando nos toca a nosotros estar parados delante de un portón viejo, sin saber qué hay del otro lado. Si lo que les conté les tocó el corazón, así como me lo tocó a mí al contárselo, déjenme su like ahorita. Suscríbanse aquí en Cuentos de Otros Tiempos. Activen la campanita para no perderse lo que viene, y mándenle esto a alguien que esté pasando por su propio principio. Alguien que esté parado hoy frente a un techo partido y un lugar de la leña frío, sin saber por dónde empezar. Que sepa que a veces, mi gente, lo único que Dios le pide a uno es que no afloje en la primera vez que saca leche, en la primera noche, en el primer portón que se queja al abrirse, que se quede, que plante el pie, que descubra, así como descubrió Marcelina debajo de aquel árbol grande del patio que no soltaba, que la tierra contesta cuando uno cree en ella en serio. Hasta la próxima, mi gente, quédense con Dios. Y que Dios les bendiga la casa, así como bendijo la de Marcelina y la del rancho que el campo había dado por perdido, y que volvió a ser un lugar para quedarse,